Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Seguimos con geografía aquí en este ciclo un poco atípico por la pandemia, pero bueno, aquí estamos. Pues soy el profesor Oscar Obando y estamos en el bloque ya 3 de geografía. Seguimos con origen y evolución de la Tierra y en específico con la estructura de la Tierra. Anteriormente vimos la estructura del Sol, de la Luna, su influencia que tienen con la Tierra. Bueno, ahora vamos a ver cómo ha evolucionado nuestro planeta. Nuestro planeta se compone de tres grandes estructuras que a su vez se subdividen. En este caso vamos a ver solamente las tres principales. El núcleo que está compuesto por una parte líquida y una sólida. La sólida es el núcleo externo, la líquida el núcleo interno. Es una bola líquida que está compuesta principalmente de hierro y níquel, pero que también tiene otros elementos en menor cantidad, como oxígeno y azufre. Alcanza hasta los 6700 grados Celsius. Y tan solo esa parte pequeña tiene el 60% de la masa total terrestre. Después del núcleo siguen una serie de mantos, los cuales recubren esta parte. Sus temperaturas van desde los 4000 grados Celsius en la más cercana al núcleo hasta los 500 grados Celsius, la más alejada, cerca de la corteza. Tiene una parte sólida y una parte viscosa. Y este manto o estos mantos se componen principalmente de silicatos, hierro y magnesio. En la parte sólida tenemos ya la corteza terrestre, es la parte rocosa. Contiene una gran cantidad de elementos, ya no es como el manto y el núcleo. Aquí hay muchos elementos minerales, elementos y minerales. Y bueno, aquí justamente va a converger lo que es la hidrosfera y lo que es la atmósfera, que vamos a ver un poco más adelante. Una de las capas que tiene aquí la Tierra es la litosfera. El manto se divide en varias capas y termina en lo que es la astenosfera, que es una de estas capas que tiene el manto. Una capa ligeramente viscosa, que tiene una gran cantidad de magma, en todo en movimiento. Ya encima de ella se encuentra lo que es la litosfera, que es una zona ya terrestre, ya parte de la corteza, que ubica tanto a la corteza terrestre como una parte del manto y a lo que es toda la atmósfera. Es la parte en la que vivimos nosotros, en la que habitan todos los seres vivos. Bueno, esta corteza también la vamos a dividir en oceánica y corteza continental, es donde se encuentran obviamente todos los océanos, mares y bueno, todo lo que son los continentes. Y en esta litosfera también van a ocurrir todas las erupciones, los terremotos y las transformaciones que van a dar el relieve que nosotros conocemos de nuestro planeta. Todos esos movimientos naturales, como vemos aquí en la imagen. Tenemos ambas cortezas, tenemos la litosfera y ya, todo encima de esto, lo que es la atmósfera. Bueno, vamos a enfocarnos con la dinámica de la Tierra. Un poco de la deriva continental y los volcanes. Ya teniendo este previo de lo que es la estructura de la Tierra, a grandes rasgos obviamente, no nos vamos a enfocar tanto, eh, y de cómo se compone la litosfera, que es la parte que lleva a cabo la dinámica de la vida, vamos a enfocarnos en lo que es la deriva continental. La deriva continental se recordarán sus cursos en lo que fue lo que es la primaria, que ya lo ven ya más tarde, o que incluso lo llegan a ver en su primer año de preparatoria, en la secundaria más que nada, es cómo se formaron los continentes, ¿no? Y bueno, la deriva continental fue propuesta por Alfred Wegener. Él hacía mención a un supercontinente llamado Pangea, ¿no? Donde estaba toda la corte, bueno, todos los continentes unidos. Y que estos estaban a la deriva,
o sea, realmente flotando en el agua. Con el tiempo, estos continentes se fueron modificando hasta la forma que nosotros conocemos ahora de nuestro planeta. Eh, bueno, se dice que estaban a la deriva porque él no pudo explicar por qué estos continentes flotaban. Entonces, ¿por qué se mantenían sobre el agua? Y se dio por hecho esta teoría al ver que las partes de los continentes que se separaron encajaban como un gran rompecabezas, como nosotros podemos ver ahí en la animación, ¿no? Entonces aquí tenemos a Pangea que va abriendo hasta la forma en la que nosotros conocemos. Pero ¿cómo pasó esto? ¿Cómo se fueron moviendo estos continentes? Bueno, eso se explicó por otra teoría, una teoría ya más, bueno, que se basó en la deriva continental, la cual es la tectónica de placas. La tectónica de placas fue propuesta por Harry Hess. Él, basado en la deriva continental, como les comentaba ahorita, y sobre otra teoría, que es la expansión de los océanos. Bueno, gracias a esto vio que hay corrientes convectivas que se localizan en la astenosfera. Si se recuerdan, la astenosfera es parte de lo que va a ser la litosfera. Entonces, son bloques de diferentes tamaños. Estos bloques los llamó placas tectónicas, sobre las cuales asientan los continentes y los suelos oceánicos. Y bueno, dentro de este gran mapa o este mapa que muestra las placas tectónicas de todo el mundo, podemos ver que las placas son de diferentes tamaños. Tenemos la gran placa del Pacífico, la placa norteamericana, la placa de Nazca, porque está cerca de lo que es Perú, la placa de Cocos, que está en la parte del sureste mexicano, la placa del Caribe, la placa africana, la gran placa de Antártica, placa de Arabia, placa india, placa australiana, placa de Filipinas, placa del Pacífico, que sigue aquí, y la placa de Eurasia o Euroasiática. ¿Bien? Son placas o grandes bloques que forman a lo que son los continentes. Sin embargo, esto repercute o cómo repercute en la gran dinámica de la Tierra. Bueno, estas placas, al estar en una zona de expansión, se van moviendo, se fueron moviendo, tanto que adquirieron nuevas formas y fueron separando al supercontinente inicial conocido como Pangea. Bueno, pero las placas tectónicas, siguiendo con esto, se mueven o tienen límites. Uno de ellos, de estos límites o estos choques o estos movimientos que llevan a las placas tectónicas, son los límites divergentes. Estos límites divergentes se dan principalmente en los océanos. Cuando hay fallas y hay estas placas que se mueven y chocan una a una, provocando o dando lugar a nuevos suelos o así como a cadenas montañosas submarinas. Aquí tenemos cómo surge el magma del manto de la Tierra provocando esta separación, ¿no? Esta ruptura de estas placas. Entonces se van desplazando, pero a su vez con este desplazamiento forman cadenas montañosas. Tenemos otros límites, los límites que se llaman transformantes, que son debidos a la fricción que hay entre las placas a lo largo de una línea. Entonces, mientras tienen estos movimientos laterales, una va en una dirección y otra en otra. Entonces, estos movimientos no forman cadenas montañosas, no generan tantos cambios en la dinámica de la Tierra, pero sí pueden producir grandes terremotos o sismos. Y tenemos estos choques o estos que se llaman límites convergentes, en el cual dos placas se acercan y colisionan. Aquí sí se pueden formar cadenas montañosas por levantamientos y se provoca algo que se llama subducción de placas, donde la placa más delgada se va hacia abajo y la placa más gruesa se va hacia arriba. Entonces lo que se genera aquí en esta zona son nuevas cadenas montañosas. Ya se dice que son a nivel superior, a nivel de la corteza superior.
no como los límites divergentes que ya forman incluso cadenas montañosas, pero a nivel del mar, en lo que es la corteza oceánica. Siguiendo con esto, se podrían preguntar por qué México es un país sísmico. He aquí la respuesta. Si vieron el mapa anterior de las placas, ahí tenemos todas estas placas, unas más grandes y unas pequeñas, pero ¿qué creen? En México convergen muchas de estas placas, en específico 5. ¿Okay? Tenemos a la placa norteamericana que abarca la mayor parte de nuestro país, la placa del Caribe hacia abajo, la placa de Cocos en parte del Pacífico, la placa del Pacífico ya hacia el norte y una pequeña placa que se llama placa de la Ribera. La mayor cantidad de los sismos que se da es por el movimiento que tienen entre lo que es la placa de Cocos frente a la placa del Pacífico. Entonces, ¿qué es en esta zona de aquí? Si ustedes ven, está cerca de las costas de Guerrero, de Oaxaca, que es los lugares que son más sísmicos, o cerca de ellos donde se dan la mayor cantidad de sismos de nuestro país. Entonces, en esta zona se dan estos grandes movimientos por el choque que tienen estas dos placas. Uno de ellos es el que ocasionó el gran sismo de 1985 en la Ciudad de México, ¿no? Es por ello que nuestro país es sísmico. Aunado a esto, pasa lo que se le llama el cinturón volcánico transversal o la línea de fuego, que va por esta zona que atraviesa nuestro país en la zona centro, en la zona de los volcanes, formando el eje neovolcánico transversal y va hacia el norte, pasando por California, hacia todo lo que es Asia, lo cual hace una zona más sísmica por la gran cantidad de volcanes que siguen. Ahí su nombre de cinturón de fuego. Y bueno, los sismos, ¿por qué surgen? Bueno, los sismos son ondas que se propagan a través de cierto material, pero dependiendo de este material va a ser qué tan destructivo puede llegar a ser este movimiento, dependiendo de la densidad de la roca, de la fuerza que tiene o el tipo de roca que es, ¿no? Entonces, un sismo tiene un hipocentro, que es la zona en la cual chocan estas placas o se da el movimiento de estas placas. Pero por lo regular es hacia lo que es la corteza más a una gran profundidad. Tenemos aquí en este caso esta falla, aquí se da el choque y se le llama hipocentro porque está justamente en el centro. A partir de aquí se propagan las ondas sísmicas. Sin embargo, en la parte superior, en la misma altura, pero en la parte ya superior, ahí es donde vamos a llamar epicentro o localización. Es el punto en el cual estas ondas se van a propagar. Y estas ondas pueden ser de diferente tipo. Pueden ser ondas de compresión o ondas primarias que van en ambas direcciones. O pueden ser ondas secundarias o transversales que van de arriba a abajo, como lo podemos ver aquí. O pueden ser ondas Rayleigh o que son las ondas R u ondas Love se le llaman, que vamos a ver más adelante. Entonces estos son los tipos de ondas sísmicas que hay. Pero ¿cuál es el origen? O sea, ya vemos que son los choques, pero no solamente los choques de estas placas pueden producir sismos. Los sismos pueden ser de diferente origen, pueden ser volcánicos, que ya es a escala local y la mayoría llegan a ser breves. Y esto es, ¿por qué? Porque se está liberando la presión de la cámara magmática que pueda tener un cono volcánico. Entonces, se libera esta presión y esa liberación de presión, como la de una olla express, causa cierto movimiento a nivel local. Dependiendo de la presión va a ser la intensidad de este movimiento. Tenemos el origen de los sismos, lo que es tectónicos, que es el colapso de placas, como ya vimos, pueden ser muy destructivos. Incluso pueden durar muchos minutos. Y dependiendo de la intensidad, pueden ser
ya considerados como grandes terremotos, ¿no? Aquí tenemos la placa de Cocos, que es una placa más mm, menos densa, más corta, menos ancha que la placa norteamericana. Entonces, como es la placa más pequeña, va hacia adentro, lleva la subducción y la placa norteamericana va hacia arriba, ¿no? Entonces, y bueno, otros son provocados por el movimiento. Y los movimientos de los sismos pueden ser oscilatorios o trepidatorios. El trepidatorio prácticamente es como si se movieran de arriba hacia abajo, llegan a ser un poco más destructivos. Los oscilatorios, como su nombre lo dice, son como ondas que se propagan, tienden como a subir o a bajar. Son menos destructivos que los trepidatorios. Bueno, también hay que ver la intensidad del movimiento y dónde fue o qué tan cerca estás del lugar donde se originó el sismo, del epicentro. Y bueno, todos estos movimientos dieron origen a la dinámica terrestre, incluyendo pues los volcanes. Como habíamos visto en la anterior diapositiva, los volcanes son muy importantes en la dinámica de la Tierra. Tienen su nombre de origen por Vulcano, hijo de Júpiter y Juno, que es un dios romano. Y estos, como ya vimos, fueron resultado por el choque de placas, ¿no? Sin embargo, los volcanes tienen algo que se llama cámara magmática. Y al contrario de lo que muchos piensan ya en estos tiempos, existen volcanes submarinos, obviamente por placas que están colisionando en la corteza oceánica. Incluso muchos están activos y van generando nuevos suelos, nuevas islas en diferentes lugares. Sin embargo, los volcanes, muchos de ellos están activos en algo que llamamos el cinturón de fuego, como les comentaba anteriormente, y muchos o algunos otros están inactivos. En el caso de aquí de México, un volcán activo que tenemos es el Popocatépetl, como verán seguido en las noticias sale con actividad. Y bueno, el otro es el volcán de fuego de Colima. Volcán inactivo, un ejemplo, bueno, es el Iztaccíhuatl, que es un volcán que, bueno, no tiene tal cual una actividad, sin embargo el Popocatépetl sí. Y los volcanes no se clasifican, ¿no?, dependiendo de las erupciones volcánicas que tengan y dependiendo de la estructura. Tenemos a los tipos de erupciones hawaianas, que son pues a bajas alturas, en las cuales las lavas son muy líquidas, llegan a formar como son escurridizas a partir del lugar donde emerge la lava y forman como lagos cerca de lo que es el cráter. Tenemos a las erupciones vulcanianas, donde se expulsa lava que solidifica muy rápidamente, son esporádicas y también hay liberación de gases, que es el caso del Popocatépetl, que tendría erupciones vulcanianas muy seguidas. Tenemos a las erupciones plinianas, que son las que se consideran más destructivas porque alcanzan una una gran altura, emerge tanto gases, cenizas, piroclastos, que son gases, además de vapor de agua y otros elementos como el azufre o cloro. Esta columna eruptiva que se forma es tan alta y obliga a evacuar zonas incluso muy grandes, ¿no? Porque se pueden desplazar bastantes kilómetros estas nubes. Incluso pueden dejar o pueden tapar el sol por algunos cuantos días. Tenemos a la tipo de erupción islándica, que son por fisuras en relieves planos. Tenemos ya un tipo de erupción estromboliana, que son lavas poco fluidas, con proyección, violentas. Son como pequeñas bombas y sacan mucho gas. Y tenemos a las erupciones peleanas, que expulsa lava muy viscosa, se solidifica e impide la salida de los gases. Esto provoca que se abran grietas al costado de los volcanes en la base,
por las cuales emerge lo que es el material incandescente. Y también se emergen una gran cantidad de piroclastos que además de la toxicidad que tienen, pues van a una alta temperatura y pueden calcinar a toda la materia orgánica que se encuentre. Y bueno, aquí tenemos dos tipos de erupciones. El más grande que vemos aquí es la hawaiana, que es la como escurre la lava. Tenemos a la vulcaniana. En este caso, pues es bueno, estas son las primeras columnas que les comentaba aquí, en este caso de las plinianas. Es este volcán y vean cómo se extiende por una gran distancia esta columna, ¿no? Pero también hay actividad volcánica secundaria, que son los llamados geysers, que son por zonas o cámaras de magma que calientan constantemente algún manto acuático, en los cuales por la presión, lo caliente, hace que emerjan cuando alcanzan una temperatura ya elevada, emerja el agua caliente a través de una fisura, pero se va alimentando de agua fría que va llegando de otros lugares, como podemos ver aquí. Entonces lleva el ciclo, pero emergen, como podemos ver aquí. También son responsables de algunas zonas donde existen los manantiales. Estos manantiales térmicos que son lugares turísticos muy visitados a lo largo del mundo, que en México tenemos también algunos. Lo que resulta de estas erupciones, o lo que producen también muchas de estas erupciones, son una gran cantidad de rocas. Rocas que en un origen le fueron dando forma a nuestro planeta. Estas rocas cuentan una historia. Dependiendo de sus características, de su composición, nos van a permitir ver qué tipo de estructuras llegarán a formar. Como aquí, que vemos sedimentos, ¿no? Entonces podemos ver un tipo de roca de un color, un tipo de roca de otro color, y que a su vez van formando nuestros suelos. Los suelos que cuando se erosionan por mecanismos físicos o químicos, ya sea agua, el viento, va degradando estas rocas y se va convirtiendo en polvo o suelos. Por eso es importante conocer un poco sobre las rocas. Hay tres tipos de rocas: las ígneas o magmáticas, que se originan cuando se enfría el magma, ¿no?, después de alguna erupción y se solidifican, que es como el primer caso, que son rocas porosas. Algunos de ustedes las han visto: la piedra pómex, el tezontle. Son tipos de rocas ígneas o magmáticas, se solidifican muy rápido. Tenemos a las rocas sedimentarias, que estas se forman como en este caso de aquí, cuando se petrifican sedimentos. Por eso se ven como líneas. Son varias líneas de sedimentos que se fueron petrificando, se fueron compactando. Llegan a tener restos orgánicos y principalmente minerales. Y por último tenemos a lo que son las rocas metamórficas, que aquí ya es porque tienen varias transformaciones, ya que se forman, son las rocas más fuertes que existen, ya que se forman donde hay una gran presión o altas temperaturas. Entonces, algunas de ellas las van a encontrar como con cristales, con pequeños cristales incrustados. Tienen una gran dureza, son más duras, no son como las ígneas o las sedimentarias. Y les digo, parte de su composición es diversa y son de diferentes, también tienen o adquieren diferentes colores. Y esta dinámica nos lleva a la formación de estos relieves, los relieves de la superficie terrestre. Ya vimos que son resultado de las acciones tanto internas como externas de la Tierra. Internas como pues en la estructura tal cual de la Tierra, ¿no?, las diferentes capas, desde el núcleo hasta la corteza, y cómo están en constante movimiento. Y ya externas, bueno, en el caso de las rocas vemos por la erosión, por cuestiones ya más físicas, más químicas, que van formando, que van cambiando nuestra Tierra. Las formas de relieve continental las podemos agrupar en cuatro grandes formas, lo que son las llanuras, las montañas, las mesetas y las depresiones. Sin embargo, también tenemos relieves submarinos. Las depresiones son como en el caso de aquí arriba.
Son pequeñas disrupciones de terreno o grandes disrupciones de terreno que forman huecos enormes, que pueden llegar a formar lagos, formar manantiales, pueden empezar el cauce de un río. Entonces, todas estos cambios que tienen aquí, estas disrupciones, forman las depresiones. Tenemos a lo que son las llanuras. Las llanuras son lugares planos, tal cual, pero a una baja altitud. A una baja altitud, no como las mesetas. Las mesetas, como aquí vemos, son lugares planos, pero ya a ciertas elevaciones, ¿no? Hay más elevaciones, ahí se forman las mesetas, como en este caso. Aquí abajo vemos un gran bosque o selva. Vemos este sistema cómo se elevó, formando un lugar plano, que sería una meseta. Y por este lado tenemos a las montañas o las cadenas montañosas. En este caso son las barrancas del Cobre al norte de nuestro país. Entonces son grandes cadenas, ¿no?, que en nuestro país forman el eje neovolcánico transversal, forman la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental, y atraviesan pues, todo lo que es nuestro país, dando una gran cantidad de relieves, ¿no? Todas estas formas pueden converger y estar cerca unas de otras. Dentro de estas cadenas montañosas hay grandes depresiones, pero también puede haber lo que son mesetas, y si estamos hablando de bajas elevaciones podemos encontrar llanuras, que por lo regular sirven para la agricultura, donde se asentaron los primeros pueblos agricultores. Y aquí están los relieves submarinos, que igual, o sea, está la corteza oceánica. Por estos movimientos, por magma, por volcanes, por movimientos de placas, generan una gran diversidad de relieves, ¿no? En este caso vemos algunas imágenes, como son con cámaras submarinas, captaron cómo son estos relieves, o como esta imagen de acá, que aquí vemos como un gran foso, y aquí vemos estructuras un poco menos profundas que otras, ¿no? El color del agua nos indica a lo mejor qué tan profundo es en ciertas zonas. Mientras más claro, menos oscuro, mientras más claro, menos profundo, mientras más oscuro, más profundidad. Y bueno, como les comentaba, estos son los relieves que tenemos en nuestro país. Tenemos una cordillera centroamericana que va de Chiapas a Guatemala, la Sierra Madre también del sur. Tenemos algunas llanuras costeras en el Golfo de Veracruz, Tabasco, el eje neovolcánico, la Sierra Madre Oriental, Occidental. Tenemos sierras y llanuras del norte. Tenemos una gran meseta en el centro, las llanuras sonorenses, la Sierra de Baja California, que se extiende hacia el norte de Estados Unidos también, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de relieves que le dan todavía una mayor diversidad a nuestro país. Y bueno, eso sería todo hasta este momento, que estamos viendo la litosfera, cómo se forman nuestros relieves. Los veo en la siguiente clase. Espero que tomen notas, les va a ayudar a resolver sus actividades. Buenas tardes.